Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Qatar y participa del sorteo de 3 Smart TV de 50 pulgadas para vivir la final del Mundial a lo grande. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com. Hola, ¿qué tal? Soy Romina Badoino, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 7 de noviembre del 2022 y aprovechando la participación de Marco en el Live Festival de Arequipa, no solo he estado comiendo rico, hablando de su libro, sino que hemos aprovechado al máximo su visita para traerles entrevistas exclusivas para ustedes, conversaciones con personajes peruanos muy interesantes. La de hoy es con el internacionalista Farid Kajat para situarnos un poco en cómo va el termómetro político en nuestra región. Farid, ¿lo que tenemos es un giro a la izquierda o simplemente es que la gente está votando contra el régimen anterior en América Latina? Las cifras son clarísimas. 15 elecciones consecutivas en América Latina desde 2018, en las cuales el que siempre pierde, sin excepción alguna, es el oficialismo. La izquierda, en tanto estuvo en la oposición en la mayoría de casos, es la principal beneficiaria. Pero cuando la izquierda gobierna, también pierde la siguiente elección, sean elecciones generales, Uruguay y El Salvador 2019, Costa Rica el 2022, sean elecciones para renovar parte del Parlamento, Argentina 2021, sea el referendo constitucional en Chile este año, o las elecciones regionales en Perú, si asumimos que lo que hay en Perú es un gobierno de izquierda, cosa que en mi opinión es discutible. Pero la constante no es el triunfo de la izquierda, la constante es la derrota del oficialismo, sea o no de izquierda. ¿Y no hay un patrón también en estas victorias ajustadas? Brasil, Colombia, Perú, que la paranoia de de los perdedores dice que es fraude. Bueno, yo tendería a pensar, pero esto es una hipótesis, no la tengo tan clara honestamente, que es un producto de la polarización. En la polarización no hay tal cosa como juzgar, por ejemplo, propuestas de candidatos y elegir el que tenga las mejores propuestas según tus opiniones. En una atmósfera polarizada, el otro no es un rival con el que puedes tener diferencias legítimas, es un enemigo existencial. Entonces, cruzar líneas para votar por el otro es un acto de traición. Creo que eso es lo que ayuda a garantizar votaciones significativas incluso para lo que claramente han sido gestiones fallidas, como la de Bolsonaro, ¿no? Y si le añades el tema de efectivamente la posverdad, eso agrava aún más las cosas, porque ni siquiera estamos de acuerdo en los hechos que son materia de debate, ¿no? En el caso de Perú particularmente, claro, cuando gana Castillo, pero digamos, ¿en oposición a qué? Porque unos dirían pues que Sagasti que era el presidente inmediatamente anterior, unos le dicen que es un caviar. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, Castillo en esta lógica del que gana la oposición, ¿cómo funciona? Bueno, pero Sagasti fue un presidente interino por un periodo muy breve de tiempo, ¿no? Podría decirse que termina el periodo que le hubiera correspondido a PPK, y en el caso de Vizcarra era el vicepresidente de PPK. Yo ahí, sin embargo, diría en el tema y además él postulaba por un partido marxista-leninista, entonces sí podía ser presentado como un candidato de izquierda. Que su gobierno no lo haya sido, y haya sido más de lo mismo, o sea, capitalismo de amigotes en el peor estilo posible, es algo que era difícil de prever en ese momento. Pero yendo al tema de la mentira en la política, uno se pone a pensar en la elección de Castillo, por el que no voté, pero cuyo triunfo creo que fue legítimo. Tienes todas las misiones de observación electoral diciéndote que el triunfo fue legítimo. Todas las democracias capitalistas diciéndote que el triunfo fue legítimo. Y uno podría decir, no cabe dentro de lo posible que todos ellos se equivoquen y el fujimorismo y sus aliados tengan la razón. ¿Y por eso crees que en Brasil y en Colombia no han ido tan lejos como para decir fraude con todas sus letras? ¿Que esa experiencia de Perú los ha quemado? Y de Trump, ¿no?
Ahora, simplemente para terminar, o sea, sí, no es imposible que todos ellos estén equivocados y que el fujimorismo y sus aliados tengan razón, pero cuando se les pide presentar pruebas, están hablando de 200.000 votos fraguados. Esos son 1.000 mesas, son 3 miembros por mesa, 3 miembros de mesa por mesa. Estás hablando de 3.000 personas, no han podido dar un solo nombre. O sea, no tienen absolutamente nada que simule siquiera hacer evidencia y aún así insisten con el fraude. En el caso de Bolsonaro yo tengo una hipótesis, pero nuevamente eso se sabrá más adelante, y es que su entorno no lo apoyó, que por eso se demora 2 días. No admite nunca la derrota, es algo que nadie ha, lo que nadie ha reparado. Se ha iniciado de facto la transición, pero él nunca admitió su derrota y dijo que las elecciones fueron llevadas a cabo en una atmósfera de injusticia. O sea, está sembrando las semillas para declarar más adelante que sí hubo fraude, en mi opinión. Pero, por ejemplo, el nuevo gobernador de Sao Paulo, ex militar, ex ministro de Bolsonaro, elegido por su partido, cuando se proclama el resultado sale a decir que el pueblo ha hablado, Lula es el próximo presidente y que va a negociar con Lula para ver cómo puede ayudar a su gestión en el estado de Sao Paulo. Cuando gente tan prominente del campo de Bolsonaro sale públicamente a decir eso, Bolsonaro se queda sin espacio para clamar fraude. Yo honestamente creo que es probable que eso haya sido lo que haya pasado, no que él no haya considerado la posibilidad. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Farid Cajat. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Soy Jonathan Castro y hoy es lunes 7 de noviembre del 2022 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Y el sábado hubo una marcha de rechazo al gobierno de Pedro Castillo en la que pasó esto. Un policía a caballo atropelló a un manifestante que estaba apenas recogiendo su bandera y en otro momento otros policías lanzaron bombas lacrimógenas de forma indiscriminada. A ver, el uso desproporcionado de la represión policial está mal en cualquier circunstancia. Marche quien marche, estemos de acuerdo o no con sus ideas, no importa eso. No seamos básicos. Cuando la policía se da cuenta o detecta que hay un provocador, alguien que les está tirando objetos, alguien que los está golpeando con un palo, ellos saben cómo aislarlos y cómo detenerlos. Eso lo hacen siempre y es lo que está bien que hagan. Lo que no deberían hacer es lo que hicieron en esta situación, que se la agarraron contra alguien que no estaba haciendo nada malo y lo agarraron desprevenido. La violencia policial estuvo mal el fin de semana, así como estuvo mal la represión que se hizo de forma violenta contra las protestas contra el gobierno de Merino, que por cierto es una investigación que este Congreso ha bloqueado. Ahora que se quejan de la violencia que hubo el fin de semana, deberían recordar también su papel en el caso de las investigaciones con Merino. Y también estuvo mal todas las veces que han tratado con una violencia desproporcionada a los manifestantes de las decenas de conflictos sociales que hay en el país, o incluso cuando tratan con violencia a los hinchas que simplemente hacen su cola para entrar a un estadio de fútbol. Que algunos recién vean esta violencia no quita que entre el 2002 y el 2020 han muerto unas 159 personas en conflictos sociales y ningún policía acusado recibió una sanción, según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del 2020. Bueno, el sábado el gobierno mostró su nerviosismo porque realmente había una cantidad abrumadora de policías en las calles. Felizmente el ambiente general de la marcha fue bastante tranquilo. Sí, hubo algunas consignas racistas, pero no le hicieron caso al conductor de Willax que pedía que la marcha no sea tan pacífica. Esta vez fueron mucha mayor cantidad de personas que a las marchas anteriores convocadas por la oposición, excepto quizás a la del 5 de noviembre, en la que la circunstancia y la espontaneidad logró un número más grande de manifestantes.
Pero tampoco se dejen engañar por los reyes de los fake news que dicen que hubo 60.000 personas, o por la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que dice que la vacancia está cerquita. La verdad es que si bien hubo una buena cantidad de gente, aún está muy lejos de parecerse a lo que pasó en noviembre del 2020, que fueron varios días de protesta. Ojo que esto no quiere decir que las marchas contra el gobierno de Castillo no puedan crecer con las siguientes convocatorias que se hagan, porque la oposición se está haciendo la costumbre de marchar. Mucha gente que no había participado nunca en una marcha ahora está saliendo y además se están articulando. Y estas manifestaciones se han visto también en provincias, en Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa y Junín al menos. Lo positivo para los asistentes es que no tuvieron que aguantar un mitin de los dinosaurios de siempre, que es algo que termina espantando a muchos. Ahora, pasemos de las protestas a las investigaciones al entorno de Castillo, en el que hay bastantes novedades. De un lado, la Fiscalía de la Nación incluyó al ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, el de Juntos por el Perú, en la investigación que se le sigue a Castillo por presuntamente integrar una organización criminal en el gobierno. ¿Por qué? Por obstrucción a la justicia, pues supuestamente el ministro Sánchez acordó entregarle a Bruno Pacheco 8.000 soles para que se mantenga en silencio frente a las investigaciones que se estaban haciendo. Ahora, anoche se conocieron nuevas cosas sobre Sánchez. El periodista Marco Vázquez de Panorama entrevistó al ex subdirector del diario El Puca, William Chávez Alcántara, un admirador del gobierno chavista y una persona que mantuvo una relación cercanísima con el ministro. Chávez contó que tiene pruebas para demostrar que él le compró a Sánchez un boleto a México para reunirse con unos empresarios cuando este ya era ministro. Para probar lo que dice, mostró el boleto con el nombre de Sánchez, su pasaporte y su visa. Pero además, este testigo contó que Sánchez le pedía plata, entre 30.000 y 40.000 soles, que le pedía contactos en Venezuela e incluso proporcionó copia de una carta que el ahora ministro le mandó a Nicolás Maduro diciendo que su espíritu estará siempre incólume con el comandante Hugo Chávez. Además, este testigo contó que él puso a Sánchez en contacto con Bruno Pacheco para que se acerque al entorno de Pedro Castillo. También que él organizó una reunión en el Hotel El Country en la que participaron Castillo, Sánchez, el sobrino Fray Vázquez y Bruno Pacheco junto a diputados argentinos antes de la segunda vuelta del 2021. Ahora, no solamente se ha destapado nueva información sobre el gobierno, sino también sobre la oposición. Vicky Zamora de Panorama reveló una declaración de un colaborador que dijo que el empresario Samir Villaverde le pagó $3.500 a congresistas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular para evitar la censura de Juan Silva. El colaborador no dijo los nombres, pero sí dijo que entre todos los pagos se gastaron $1 millón. A ver, sacando cuentas, si cada pago fue de 3.500, esto quiere decir que se hicieron unos 285 pagos para llegar a gastar $1 millón. Esto es casi como hacerle 6 pagos a cada uno de los miembros de esas 3 bancadas o como pagarle 2 veces a cada uno de los 130 congresistas. Ya, ahora, este colaborador también dijo que las empresas chinas desembolsaron 6 millones de soles para comprar otras voluntades. 1 millón sería para Juan Silva, 1 millón para Castillo, 1 millón para funcionarios del MTC y los sobrinos. No dijo exactamente en qué se gastaron los otros 3 millones, pero ustedes tienen que recordar que todos estos dichos se tienen que probar si no estamos solamente ante un festival de cifras y declaraciones. Todo esto nos debe llevar a una declaración del colaborador 003 que hasta ahora no le hemos visto difundida. Él contó que había personas de la derecha que se acercaron a Bruno Pacheco para tratar de buscar declaraciones en contra del gobierno, ofreciéndole dinero a cambio. Dijo que Samir Villaverde le indicó que Rafael López Ayala y Dionisio Romero, estoy leyendo el documento, eran las personas que querían pagarle para que brinde declaraciones en contra del gobierno a través de un video y que su operador de prensa era Philip Butters. Si se van a investigar las declaraciones de los colaboradores, pues que se investiguen todas, ¿no? Cambiemos de tema para hablar de un caso bien grave. Punto Final reveló que el 9 de octubre se produjo una violación de una joven de 20 años en estado de inconsciencia dentro de la residencia que el Estado peruano le asigna al comandante general del ejército. El perpetrador de esta violación sería el cadete José Enrique Mogollón Medina, sobrino del general Walter Horacio Córdoba. El colmo de esta situación es que Mogollón va a seguir estudiando en la Escuela Militar de Chorrillos, pese a la denuncia,
pues el ejército esperará hasta que acaben las investigaciones para tomar una decisión. Ojo que esta no es la primera víctima de violencia sexual en las Fuerzas Armadas que nos enteramos este año. Los que nos siguen recordarán que gracias a la filtración de los Guacamaya Leaks, hace un mes nuestro investigador Ernesto Cabral encontró informes sobre 31 casos de delitos sexuales y de violencia contra la mujer en el ejército peruano. Dos chiquitas más antes de irnos. ¿Se acuerdan que el viernes les contamos que habían abucheado a Castillo en el hospital Rebagliati? Pues ese mismo día el gobierno aceptó la renuncia del presidente de Salud, Gino Dávila, y ayer nombraron en su reemplazo al médico Aurelio Orellana Vicuña. ¿Y se acuerdan también de la comisión investigadora del inexistente fraude electoral, esa que encabezaba el congresista Jorge Montoya? Pues bueno, el marino asesor de esa investigación y militante de Renovación Popular, Andrés Salas Jaén, fue nombrado viceministro de Políticas para la Defensa del gobierno al que investigaba. Por supuesto, López Aliaga lo expulsó de su partido de inmediato. Y cierro con un grave precedente contra la libertad de expresión. Mediante una medida cautelar, el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán ordenó que el medio digital El Foco retire toda la información de su web sobre las denuncias de maltrato, humillaciones y acoso hechas por 4 ex trabajadoras contra el procurador del Ministerio de la Mujer, Miguel Méndez. El juez ha tomado esta decisión antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, que es la denuncia que Méndez había presentado por difamación, que esta recién se verá en la audiencia del 14 de diciembre. Para dictar esa medida cautelar, el juez solamente recogió el pedido del procurador del Ministerio de la Mujer y le dio la razón. El Foco va a obedecer la orden judicial como tiene que hacerlo, pero no deja de ser esto un atentado gravísimo contra la libertad de expresión, aunque sabemos que tarde o temprano van a ganar nuestros colegas. Ya volvemos con la entrevista de la semana aquí en La Encerrona con Jonathan Castro, Romina Badoino y Marcos Cifuentes. CIDEPUC. Impulsamos el emprendimiento y la innovación desde hace más de 25 años. Conoce nuestras 4 líneas formativas dirigidas a emprendedores, empresarios, ejecutivos e innovadores. Además, accede a un 20% de descuento en los programas ejecutivos con el código ENCERRONA CIDEPUC. Descubre el servicio dirigido a empresas, hackatones, consultoría para empresas e incubadora de negocio. Sé parte de la nueva generación de innovadores del Perú. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Ayer tuvimos una nueva edición de Pequeñas Islas y tengo que decir que esta fue una edición muy especial porque participaron bastantes de nuestros Patreon y los miembros del canal de YouTube, quienes también pudieron hacerle sus preguntas a la exitosa dibujante, animadora, instagramer peruana, hay que decir española, peruana, española, porque reside en Barcelona, Rocío Quillaguamán. Tienen que conocerla a ella, su historia de migración y su estilo de humor bastante identificable, sobre todo que habla mucho de su experiencia siendo migrante y latina al otro lado del mundo. Aquí les dejamos algunos pedacitos de la entrevista. Ya saben que pueden encontrarla completa en todas nuestras plataformas de La Encerrona. Claro, yo me vine con 11 años, o sea, en verdad era una niña, o sea, tampoco, o sea, yo creo que mis hermanas o mi madre como que te sabrían decir mejor, pero sí que yo cuando era niña a veces mi mamá no tenía con quién dejarme, entonces ella cuando iba a limpiar, ella también trabajaba limpiando casas allí, como en Barcelona, y me llevaba a las casas como donde limpiaba y me dejaba ahí sentadita mientras ella limpiaba y tal. Entonces yo ahí, fíjate que yo era niña y cuando eres niño pues no tienes ninguna opinión sobre ningún tema ni nada, ¿no? Es como que simplemente ves el mundo y te empiezan a quedar las cosas claras, ¿no? Plan, así funciona, ¿no? Entonces yo ahí ya como que empezaba a asimilar ciertas cosas, ¿no? Iba a esas casas que estaban en Salamanca, el barrio de Salamanca, no sé si es un barrio que... Es como que, o sea, yo soy consciente de que igual esa gente no era la más rica de Lima, ¿no? Pero sí que tenían mucho más dinero que nosotras, porque ya tenían a alguien que les limpiaba la casa, que para eso ya era como tener plata, ¿no? Entonces yo ahí ya veía como que estaba claro que esa gente y esas casas eran diferentes de la mía, ¿no? Yo sí vivía en un cerro y mi casa siempre estaba llena de tierra, llena de arena, y siempre estaba sucia, porque vivía en un cerro, o sea, por mucho que la limpiáramos, siempre estaba así, ¿no? En cambio, luego cuando llegué iba a esas casas, como que notaba la diferencia y notaba también el trato que tenía mi madre, ¿no? O cómo mi madre se comportaba ahí, ¿no? Y la diferencia de cómo se comportaba en casa. Entonces, esas pequeñas cositas que nadie te dice de manera explícita, nadie te explica, ¿no? Cosas, porque a mí nunca me hablaron de esto, como que no hace falta, porque se te van, como que son cosas que vas observando y se te van metiendo, aunque seas un niño o una niña pequeña. ¿Sientes alguna expectativa
al revés, aquí, no sé, tienes muy poco tiempo aquí ahora en este viaje, pero la expectativa de, qué sé yo, la migrante exitosa, aquí digo Claro. en Perú. Claro, esto, por ejemplo, ya una cosa que siempre nos pasaba antes, o sea, ya mi familia cuando las 2 veces que volvimos, creo aquí, después de irnos a vivir allá, es que siempre la gente pensaba que teníamos mucho dinero. Claro, no, claro, se ha ido a vivir fuera, viene de España y es rico, ¿no? Automáticamente rico, que también lo decía la escritora con la que hablé ayer, ¿no? Me pareció curiosa que coincidía eso. Y claro, nosotros en Barcelona no somos ricos, o sea, es como la misma supervivencia, solo que en un contexto completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es una cosa, ¿no? Yo ahora con lo de las animaciones y tal, sí, me voy con mucho cuidado porque tampoco, a mí no me gusta ni siquiera dentro de Barcelona, como crear esta idea de que si a mí me ha ido bien, a ti también te puede ir bien, porque eso es muy peligroso, porque puedes generar unas expectativas y unas esperanzas en una persona que no tienen por qué ser reales, ¿no? Como esta idea, ¿no?, de la meritocracia, que para mí es una cosa falsa, ¿no? Que es como que no, si te esfuerzas mucho, al final acabarás consiguiendo algo, ¿no? Esto es muy triste, pero no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Entonces, siempre me ando con mucho ojo para que la gente no piense eso, por eso siempre intento explicar muy bien cómo empezó todo, ¿no? Que fue bastante accidental, ya ves tú, o sea, fue como un proyecto que al final acabó funcionando en internet y poco a poco. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, y así como ellos, ustedes también recuerden que La Encerrona es libre, así que chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o de donde sea que escuchen sus podcasts. Compártanla en sus redes con el hashtag La Encerrona y ya saben que la pueden rotar en los WhatsApps con su familia y con sus amigos, sobre todo con aquellos que no saben qué pasó el fin de semana en el Perú, con ellos también, porque La Encerrona es gratis, y es gratis porque la información no es un privilegio, sino un servicio para todos, y además es gratis gracias a todos los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y por supuesto de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias a Penguin Random House, y esta vez hemos coincidido en el plato, pues nos recomiendan justamente el libro de Rocío Quillaguamán, sus memorias, que acaba de salir. Marrón de Rocío Quillaguamán es su primer libro, son unas memorias rabiosas a corazón abierto en las que repasa los momentos más significativos de su infancia y adolescencia. Rocío cuenta acá que desde que llegó a España a los 11 años tuvo que acostumbrarse a vivir en un mundo profundamente racista y misógino, que no perdía una sola oportunidad de recordarle continuamente que allá donde estuviese estaba fuera de lugar por ser latina y migrante. Es un viaje lleno de humor hacia la búsqueda de sí misma. Yo ya lo empecé a leer, estoy como en el capítulo 5 y de verdad que está bastante entretenido, como lo es Rocío, y también nos va a hacer pensar bastante, pues es también una búsqueda hacia sí misma, pero todos nos vemos representados o todos tenemos algún familiar que ha migrado y ser latino afuera pues es bastante complicado. El libro de Rocío está en preventa en la librería Babel hasta el viernes 11 con dedicatoria personalizada del autor, así que ya saben dónde pedir este libro, y el evento de presentación se realizará en la misma librería Babel el sábado 12 de noviembre a las 8 p.m. Esto es todo por hoy. Esto fue Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad, por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de La Encerrona, y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días, y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.